¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quiero hacer un video un poco diferente a lo que hago siempre. El día de hoy quiero platicar un poco sobre qué he aprendido en todo el tiempo que llevo utilizando React. Y más que nada, eh, he pensado en 7 cosas que me parecen muy importantes y que siempre intento mantenerlas presentes en cada proyecto de React que inicio, ¿no? ¿Ok? Para ponerle un poco más de interés al título de este video, decidí llamarlo Los 7 principios de una aplicación en React. Antes de nada, no quiero que lo vean como las 7 principios mágicos, son cosas que yo he aprendido y quiero compartir. Hay cosas que tal vez no les va a servir, otras cosas que sí. Entonces, más bien véanlo como que si les sirve, quédenselo, si no, no. Ok, vamos a empezar con el principio número 1. Y el principio número 1 es ser pragmático. Ok, tal vez algunos de ustedes se quedaron como que pues no entiendo qué es eso. Pues no sé si es una palabra común o no, pero sí se usa un poco en cuanto al desarrollo. Ser pragmático simplemente se refiere a que eres una persona que le puede dar solución a algo de una forma práctica en lugar de una forma teórica. ¿Ok? Y eso se refiere a que eres bueno adaptándote a ciertos proyectos. Al menos esa es la interpretación que yo le doy. Puede tener otras interpretaciones en otros campos, pero en cuanto hablamos de desarrollo, eres alguien que eres capaz de adaptarse muy bien y tomar decisiones sin impactar negativamente un proyecto. Algo que me gusta mucho sobre ese punto es que eres alguien que eres capaz de poder tomar conocimiento, ya sea teórico, que lo leíste en algún lado, y eres capaz de en verdad tomar eso y aplicarlo, ¿no? O sea, trasladarlo. Tal vez tú sabes Python y viste algo que hacen en Python y dijiste, ok, esto parece interesante y se puede hacer en JavaScript. Y lo tomas y lo aplicas en JavaScript, ¿no? Y tal vez creas tu propia librería o lo que sea. Eso se puede considerar como una persona pragmática, ¿no? Te puedes adaptar y puedes darle soluciones prácticas. ¿Ok? Alguien pragmático también es alguien que analiza muy bien todas las cuestiones que tienen que ver con el proyecto. Muy bien, voy a dar un ejemplo. Muchas personas o desarrolladores tal vez han escuchado ciertos tabús, ¿no? Como uno de ellos que se me viene a la mente es, no utilices variables globales, ¿no? ¿Ok? Y lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas y lo repites y lo repites y sí, tomas la práctica de no hacerlo, ¿no? No usas variables globales. Pero la pregunta es, ¿alguna vez aprendiste o alguna vez entendiste la razón por la cual no se deben de usar variables globales? Y hay veces que no, o sea, este es solo un ejemplo, ¿no? No usar variables globales. Tal vez sí sabes eso, pero hay otras cuestiones que tal vez has escuchado. No hagas esto, o no hagas esto, y no hagas esto. Pero ¿te has puesto a pensar si en verdad sabes la razón por la cual recomiendan eso? Eh, y eso es parte de ser pragmático. ¿Qué tal si ciertas de esas recomendaciones tienen sentido solamente en ciertos aspectos o ciertos contextos? Como por ejemplo, tal vez lo de usar variables globales tiene sentido cuando una aplicación crece muy grande. Pero por ejemplo, si estás hablando de un script muy corto, como si has programado alguna vez en Bash, tal vez te das cuenta que puedes hacer un script de 20 líneas y vas a tener que hacer variables globales, ¿no? O sea, en ese caso no le veo el problema. Obviamente son casos muy, muy drásticos, ¿no? Un script de 20 líneas comparado con una aplicación compleja. Pero lo que voy no es eso, o sea, esos son ejemplos tal vez no los mejores, pero lo que voy es de que eres capaz de analizar la situación y de conocer las reglas de por qué cierta situación no se deben de hacer bajo ciertas circunstancias. Y si tú entiendes eso, puedes tomar ese conocimiento y aplicarlo y tal vez reconocer, hey, en este punto no aplica, okay, aquí sí puedo tomar esta decisión, aunque todo el mundo piense que no, en este caso sí tiene sentido y lo voy a hacer y en verdad va a ser una buena decisión. Entonces, a eso me refiero con ser pragmático, ser muy analítico y de tener en cuenta todos los aspectos que van a afectar tu proyecto. Ok, y tal vez te empieces a preguntar, ¿y cómo te das cuenta si eres pragmático o no? La razón número uno que yo siempre veo es, si te estás preguntando constantemente cosas como, ¿esta será la mejor forma de hacerlo? Si siempre te estás cuestionando como, no, déjalo cambio, o déjame buscar, déjame investigar. Si estás haciendo eso constantemente,
casi seguro que sí eres alguien pragmático, porque siempre estás buscando innovar, siempre estás buscando una razón para cual, o por la cual hacer algo diferente. Hay personas que ni siquiera les pasa eso por la mente. Ellos buscan la solución, perdón, encuentran la solución, la implementan y hasta ahí se acabó. Entonces, si eres alguien pragmático, probablemente te das cuenta que te preguntas a ti mismo muchas cosas, te cuestiones. Entonces, esa es una buena razón. Ok, principio número 2. Este principio le llamo legibilidad antes de optimización. Ok, este es un punto muy importante. Hay personas que, o tal vez has escuchado que dicen personas que dicen que el código debe de estar siempre lo más optimizado posible antes de que lo lances. Y esto suena como una buena idea en práctica, perdón, en teoría suena como una buena idea, pero en práctica puede ser que no sea lo mejor. Ok, algo que me gusta mencionar a mí en cuanto a este punto es que el código, o sea, tu código tiene ciertas métricas. ¿Ok? Optimización puede ser una de ellas. Usualmente se mide bajo el tiempo de ejecución, utilización de recursos como memoria o espacio en disco, o incluso capacidad de procesamiento. Pero no nada más existen estas métricas. O sea, estas métricas están relacionadas a optimización, qué tan rápido y qué tan eficiente es tu algoritmo, ¿no? Tu código. Pero existe otra métrica que es muy importante y mucha gente o muchos desarrolladores no la toman en cuenta. El tiempo de desarrollo. ¿De qué te sirve tener un código totalmente optimizado si es completamente ilegible y cada vez que quieres hacer un pequeño cambio te va a tardar un montón de tiempo? O sea, así un montón de tiempo. La verdad, eso es algo muy gacho. Así como se puede medir que el código no es eficiente, también cuando un código no lo puedes mantener o no lo puedes leer, también es una métrica malísima. Nadie quiere ser parte de proyectos así. Llegas a un proyecto que no lo puedes entender, te quieres ir. Entonces, eso también es muy malo. Y eso se puede salir de control más fácil de lo que crees. Antes de intentar optimizar el código al 100, primero pregúntate si el código es legible. Y por lo tanto, la regla va más o menos así. No optimizar el código si esto va a impactar negativamente la legibilidad del código, a menos de que sea absolutamente necesario que requieras esa optimización. Ok, esto es básicamente lo que significa es que si en verdad tu código necesita la optimización, la necesita, o sea, no porque tú quieres ponerla, pero en verdad porque la necesita, tal vez es un requerimiento que se ejecute en cierto tiempo, ok, entonces sí, haz la optimización. Pero la verdad, si estás haciendo aplicaciones en React, probablemente no necesites eso. Eh, probablemente casi cualquier solución en aplicaciones modernas, siempre y cuando no sea un algoritmo súper complejo, vas a poder hacerlo de muchísimas maneras y el usuario ni se va a dar cuenta de que estás consumiendo más recursos. Sin tomar en cuenta que a veces ese consumo adicional de recursos es muy insignificante. Entonces, no vale la pena sacrificar la legibilidad del código, como acortar los nombres de las variables y intentar acortar líneas y que no se entienda tu código, solo para que corra, no sé, ni siquiera un milisegundo más rápido. O sea, que corra súper optimizado. La verdad, no le veo el sentido. Es mejor poder leerlo rápido, entenderlo y hacer las actualizaciones que necesitas y que todo el mundo entienda qué hace ese código. Antes de pasar al siguiente punto, quiero mencionar, esto no significa o no te estoy diciendo que no optimices el código. Lo que te estoy diciendo es de que no sacrifiques la legibilidad del código solamente para optimizarlo impulsivamente. Si tienes una razón para optimizarlo, está bien. Si no hay razón para optimizarlo y vas a sacrificar la legibilidad, no vale la pena. Ok, el siguiente principio es no repitas código. Existen unas siglas en inglés que es Don't Repeat Yourself, de DRY o DRY. Básicamente son varios principios que hablan sobre no repetir código, pero son muy interesantes. Me sorprende a veces la cantidad de personas que conocen estos principios de todo el mundo ha escuchado. Es como uno de esos tabús. No repitas código, no dupliques tu código. Casi todo el mundo lo ha escuchado, pero a pesar de que todo el mundo lo ha escuchado,
me sorprende la cantidad de veces que veo que siguen repitiendo el código. O sea, no aplican el principio. Los entienden y si tú les preguntas, te saben decir, ah, sí, es de esta manera o es de esta manera. Así es como lo solucionas y así. Pero ya cuando ves su código no lo hacen. Y eso me sorprende bastante. Y de lo que me he dado cuenta es de que a veces no es tan obvio simplemente, oh, literalmente copié esto aquí y lo pegué acá. O sea, no son dos copias idénticas, sino que va un poquito más, es un poquito más adentrado. A veces no son copias idénticas las que tienes que buscar, pero a veces es funcionalidad idéntica. Entonces, con un poco de refactorización puedes darte cuenta que esta función y esta función en verdad están haciendo lo mismo, simplemente que le agregaste cosas poquito más aquí que no le agregaste acá. Y si pones atención, en verdad son lo mismo, pero las repetiste. Entonces lo que puedes hacer es refactorizar y hacer una sola función que haga lo mismo. Y ese es el caso donde son dos. Hay veces que lo repiten varias veces, 3, 4, 5 veces. Entonces creo que un punto importante aquí es saber reconocer qué es lo que está haciendo cada parte de tu código. ¿Okay? Tener siempre bien presente eso. Y creo que por eso también es muy buena práctica hacer code reviews, que es el proceso de que cada integrante del equipo califica y mide y da comentarios sobre cierta funcionalidad que se está agregando por medio de un pull request. Abren su pull request y todos los integrantes califican ese código y dan sus comentarios. Creo que es un muy buen lugar para darse cuenta de este tipo de cosas, donde si conoces tu código y ves que agregan algo que parece que está repetido, pues lo puedes arreglar en ese momento. Y obviamente el punto importante que quiero mencionar aquí no es tanto lo del code review, es más bien cómo identificar que estás repitiendo código. Obviamente va a haber ciertas situaciones donde te das cuenta simplemente con verlo, ah, esto está repetido, pero va a haber otras situaciones donde está un poco escondido, como lo mencioné. Eh, entonces lo que se tiene que ver es qué funcionalidad está haciendo este módulo, este componente o no sé, esta función. Y si te das cuenta que esa funcionalidad y la tienes presente, tal vez puedes organizar tu proyecto en ciertos diferentes de módulos o que te permiten organizarte más lógicamente. Y si los organizas adecuadamente, te puedes dar cuenta que tal vez tienes dos módulos que hacen cosas muy similares y pues los nombrarías algo similar y te darías cuenta que puede ser que tengas cosas repetidas. Okay. El principio número 4 le llamo la separación de intereses. Okay. Y este es un concepto conocido ya incluso fuera de React, que es separar toda la lógica, ¿no? Diferentes tipos de lógica pertenecen a diferentes módulos en tu aplicación. En caso de React, tal vez es un poco difícil verlo en módulos, pero tal vez lo puedas organizar en componentes. Para este principio me gusta mucho mencionar el concepto de componentización. Y componentización simplemente se refiere a la idea de que vas a crear componentes a base de tu funcionalidad, ¿no? Y tu app puede que requiera diferentes tipos de, bueno, funcionalidades y vas a crear componentes para cada una de ellas. Por ejemplo, te puedes dar cuenta que tu aplicación requiere de cierta librería de componentes base. Y por componentes base me refiero a componentes como de UI. Por ejemplo, botones, campos de texto, listas, imágenes, tablas. Esos componentes que se reutilizan. O sea, tienes 3 páginas y las 3 páginas utilizan los mismos botones y las mismas tablas. Entonces te puedes dar cuenta que puedes crear esos componentes base. Y así me gusta llamarlos a mí, componentes base. Pero son los componentes así más unitarios, que no los puedes dividir, en verdad son una sola cosa. Es como que incorporan el estilo incluso de tu aplicación o el diseño de tu marca o de tu aplicación. Muy bien, entonces te das cuenta que puedes componentizar tu aplicación en componentes base. Ya identificas una parte, pero esto no solo comprende de esto la componentización, sino que también comprende de la idea de todos los elementos o todos los módulos que son parte de tu aplicación, componentizarlos, ¿no? Por ejemplo, tal vez te das cuenta que tienes, no sé, 10 páginas diferentes. Y por páginas me refiero a puntos de entrada. El usuario entra y esta es una página. Y tiene disponible cierta
UI, ciertos flujos de usuario. Pero tal vez hay 10 de esos, ¿no? Puede entrar aquí, puede entrar acá, 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 y en total son 10. Entonces tal vez esos 10, incluso cuando son componentes, los puedes dividir en una clasificación de componentes. Y eso se les puede llamar tal vez pages o páginas, ¿no? Componentes de página. Y las puedes estructurar en su propio directorio. Entonces ya tienes dividido tus componentes de base y tus componentes de entrada o páginas. Y así con cada módulo de tu aplicación te puedes dar cuenta que tiene ciertas cosas repetidas. Por ejemplo, tal vez te das cuenta que cada página tiene, por ejemplo, una estructura similar. Tal vez 8 de las páginas tienen una navegación arriba y una navegación a los lados, un sidebar y un navbar. Tal vez 8 páginas la tienen. En lugar de repetirla en cada una de ellas, puedes crear componentes, un layout, un componente layout que crea eso en un solo lugar y solamente lo reutilizas en las 8 páginas que se necesita. Esa es una solución. Y así como se hizo esto, se puede hacer para todas las partes de tu aplicación. Y al hacer esto te puedes dar cuenta que organizas tu código de una forma más legible, más mantenible, y puedes utilizar como que el acercamiento de los Legos, que si ese ya no te sirve, quitas el Lego y pones otro nuevo. Y por Legos me refiero a componentes, ¿no? Los desenchufas y pones otro. Ok, el principio número 5 es utilizar componentes controlados. Muy bien, vamos a hacer un poco de resumen en cuanto a qué es un componente controlado. Si no lo recuerdan, un componente controlado es aquel que recibe props para componer o para modificar qué es lo que está haciendo ese componente, qué es lo que está renderizando este componente. O sea, el componente por sí mismo no toma decisiones, o sea, no mantiene un estado, sino que todo se controla a través de las propiedades. Ok, esta es una buena idea, pero me toca muchas veces ver que hacen componentes controlados, pero con una mezcla entre no controlado y sí controlado. Y obviamente se vale, ¿no? Como dije, el principio número 1 es ser pragmático. O sea, tienes que evaluar. Hay veces que puede ser la solución legítima, ¿no? Utilizar un componente, ya sea con mezcla de controlado y no controlado. Y sí me ha tocado, por ejemplo, hay un caso muy común que es un componente que usualmente se le llama dropdown o un select, que es le das clic y se seleccionan algunas opciones. Ese es un ejemplo muy común que sí te puedo decir que está bien hacer una mezcla de controlado y no controlado. O sea, podrías no hacerlo, pero siento que no es ningún problema hacerlo. Pero no me refiero a esos casos muy obvios, me refiero a unos casos donde en verdad se ven los problemas de no utilizar los componentes controlados, donde intentan mantener un estado interno y también un estado externo, o sea, controlado. Y crean unos problemas bien extraños que no son fáciles de resolver a menos de que cambies todo el componente otra vez para que sea controlado. Ok. Y es mejor verlo con unos ejemplos, pero me ha tocado muchas veces ver que ciertos componentes como alertas o seleccionadores de fecha hacen una combinación entre sí es controlado y no es controlado. Y crea demasiados problemas porque al no ser controlado al 100% no te permite, bueno, pues controlarlo, ¿no? O sea, tú defines tu componente de una librería X que encontraste en GitHub y te das cuenta que no lo puedes controlar al 100. O sea, ciertas cosas las mantiene internas. Pero son cosas que en verdad debería de mantener no internas, que debería de exponer fuera, extraer fuera de la librería, pero no lo hacen. Y crean muchos problemas al punto de que a veces te das por vencido y ya no usas la librería porque no te sirve. Y muchas veces me meto a su código y veo que es bien sencillo haberlo hecho todo controlado. Pero bueno, y no quiero que me entiendan, no quiero dar un malentendido aquí. Sí tienen lugar sus componentes que son controlados y los no controlados. Pero a lo que voy es de que
casi siempre te beneficias de tener una base de componentes componentes controlados y una base adicional de componentes del mismo tipo, pero no controlados. A lo que me refiero es de que tal vez tienes un componente de date picker que es controlado totalmente y creas uno adicional que utiliza este y que le agrega cierta lógica para que esté no controlado. Y de esta forma puedes utilizar este y a la vez puedes utilizar este cuando requieras. O sea, este a veces y este a veces. Pero lo importante es de que este no controlado utiliza al que sí está controlado. Entonces, si en algún momento este no te sirve de nada, puedes ignorarlo y cargar este de abajo. Se me hace una solución mucho mejor. ¿Okay? El siguiente principio, el número 6, es utilizar componentes presentacionales. Muy bien, a lo que voy con esto, componentes presentacionales es una característica muy interesante en los componentes. Ok, un componente presentacional es aquel que solamente se encarga de mostrar elementos, o sea, ya sea otros componentes o elementos, o sea, puro UI. No se encarga de nada de lógica. Recibe los props y muestra los componentes. Y la razón por la cual eso es muy útil es porque te permite desasociar la lógica de obtener todos tus datos de la lógica de mostrarlos. O sea, si en algún momento tú quieres cambiar un pequeño estilo, no tienes que tocar nada de la lógica, solamente tocas este componente presentacional. Y eso te permite una flexibilidad mucho mayor. Por ejemplo, tal vez tienes dos versiones, que las dos requieren los mismos datos exactamente, pero una muestra las cosas un poquito diferente. Entonces puedes literalmente mantener dos versiones de ese componente en lugar de dos versiones con toda la lógica. Entonces eso me parece una muy buena idea, separar siempre en componentes presentacionales. Y solo para definir bien qué es un componente presentacional, es aquel que se le delega la renderización de ciertos elementos. Esto no aplica necesariamente para todos los componentes. Por ejemplo, si tú vas a crear un elemento base, un componente base como un botón o una caja de texto, probablemente no necesitas hacerlo, porque son componentes pequeños. O sea, no va a ser mucho contenido. Pero en el caso de un componente que es toda una página, o sea, que muestra bastante UI, ahí sí recomiendo hacerlo, porque simplemente jalar todos esos datos puede que tome bastante espacio, bastantes métodos y bastante lógica de negocio. Entonces, agregarle a eso todo lo que es el renderizado puede hacer un componente muy complejo. Entonces, a mí me parece muy bien que todos los componentes que sean como los puntos de entrada, que siempre separen su lógica de jalar datos y su lógica de presentarlos, ¿no? Entonces, dos componentes, unidos pero a la vez separados. Y el principio número 7 y último es categorizar los componentes. Muy bien, esto va relacionado un poco a la componentización en una aplicación en React, pero a la vez no tanto. ¿Ok? Muy bien, esto está relacionado a cómo estructuras tu proyecto en términos de la estructura de los archivos, tus carpetas y tus archivos, cómo los nombras y cómo se organizan. ¿Ok? Y no quiero recomendar una estructura en específico porque creo que si volvemos al punto número 1, al principio número 1, es ser pragmático. Cada proyecto requiere sus soluciones diferentes. Pero lo que a mí me ha servido mucho es tener unas estructuras donde se pueda compartir componentes que sean globales, reutilizables, pero a la vez dividirlos en grupos lógicos. O sea, ya sea por puntos de entrada, que muchas veces son páginas, pero por ejemplo, si trabajas en React Native, tal vez no son páginas, tal vez son pantallas. Entonces, a lo que me refiero por un punto de entrada es eso, ¿no? El usuario va a llegar ahí. Entonces, puedes dividir los puntos de entrada separados de lo demás. Y no nada más hasta ahí, sino que hay otras estructuras que te permiten incluso organizar componentes de otras clasificaciones. Lo que quiero decir es que en cualquiera que sea la estructura que adoptes, es que no adoptes la estructura en la que todo está bajo un solo directorio, como a veces se ve que tienes tu proyecto y estás bajo la librería Components y todo está ahí. Tienes 20, 30, 40, 50 archivos.
o 100 componentes y es como que se vuelve un poco difícil de leer. Tampoco te estoy diciendo que crees miles y miles de directorios diferentes, pero que sí que mantengas algo un poco legible y que sea fácil de organizar. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido algo de lo que les platiqué, alguna de las pautas o de las reglas que siempre sigo cuando creo una aplicación de React. Y si tienen dudas, comentarios o si algo no estuvieron de acuerdo o si ustedes tienen algo adicional, por favor pónganlo en los comentarios. Me gustaría escuchar sobre eso. Si les gustó, denle un like, suscríbanse y cliquen la campanita. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.